Buenos días, compañeras, compañeros. Este es el ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana del 30 de marzo de 2022. Comenzamos con la primera. Reforma usa a los paisanos para pegarle al gobierno. El domingo 27 de marzo, el periódico Reforma, a 8 columnas, publicó una nota con el título: Denuncian paisanos extorsión del Instituto Nacional de Migración. Así, con afirmaciones para que se vea. Señalan que agentes de migración mexicanos habrían exigido moches a 50 migrantes que regresaban a México en un autobús. Según denunció el señor Rogelio Ávila, presidente de la Asociación de Migrantes Mexicanos en Chicago. Hasta aquí todo parece normal. Sin embargo, al revisar otras primeras planas de Reforma sobre presuntas extorsiones a paisanos, la fuente es la misma, el mismo Rogelio Ávila que organiza caravanas migrantes. Por ejemplo, Reforma publica 8 columnas en su portada del 2 de abril de 2021. Crimen cobra protección y también policías. Acusan doble extorsión fronteriza en regreso a casa por Semana Santa. La fuente es el mismo Rogelio Ávila, ahora en su calidad de representante en Illinois del Consejo Nacional de Legisladores y Líderes Migrantes. Y el 19 de diciembre de 2021, Reforma publica en portada e interiores: reciben los paisanos trato nada heroico. Notas con características similares y consultando la misma fuente, mencionando también la extorsión por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en ninguna de las publicaciones pidieron el punto de vista del Instituto Nacional de Migración respecto de las quejas o supuestas extorsiones. El Instituto Nacional de Migración abrió investigaciones desde la primera nota, pero en ningún caso se hizo una denuncia formal ante ninguna autoridad, pese a la supuesta recurrencia del delito. Siguiente, por favor. Ecologistas con intereses que apoyan obras si los contratan como asesores o se oponen a ellas si los contratan para meter amparos. Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, ha sido uno de los críticos más beligerantes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero más absurdos han sido sus ataques en contra de la declaratoria del lago de Texcoco como área natural protegida. Incluso plantea que en 2024 se construya ahí el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Cuadri dice que el vaso de Texcoco, cito a Cuadri, no tiene ningún valor ambiental relevante que no pueda ser compensado. Es un páramo salitroso con algunos cuerpos de agua o humedades mínimos estacionales. Esto lo escribió en el periódico El Economista. Pero ¿por qué un supuesto ecologista se opone a un área natural, como dice el clásico? Lo que no suena lógico suena metálico. ¿Pero por qué lo decimos? Gabriel Cuadri tiene conflicto de interés al hablar del asunto, ya que recibió contratos derivados de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Aquí mostramos un contrato de 2015 por 450,000 pesos por concepto de servicios de asesoría y acompañamiento en temas de desarrollo urbano, territorial y regional para el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, incluyendo un desarrollo inmobiliario y centros comerciales de lujo. El otro ejemplo es el de Gustavo Alanís, ingeniero que dirige SEMDA, organización civil que promueve la defensa del medio ambiente y ahora coordina los amparos en contra del Tren Maya. Alanís es además columnista del Universal y articulista en Reforma, donde escribe contra el tren. Pues resulta que Gustavo Alanís también fue contratado en 2015 por el grupo aeroportuario que realizaba la planeación, diseño y construcción del aeropuerto de Texcoco.
El contrato por adjudicación directa ascendió a 800,000 pesos para apoyar la ejecución del Comité de Vigilancia Ambiental del Naim. Ahora SEMDA promueve los amparos contra el Tren Maya y Gustavo es vocero de la campaña Sélvame del Tren, junto con artistas y organizaciones y asociaciones civiles. Pero antes buscó asesorar a Fonatur para la construcción del Tren Maya. Ahí se los dejamos, unas lindezas. El Tren Maya y las preocupaciones ambientales. La siguiente, por favor. No había pasado un día, ni un día de la entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuando inició una nueva campaña de desinformación, pero ahora en contra del Tren Maya. Un grupo de artistas se manifestó en contra de la construcción del tramo 5, el que va de Cancún a Tulum, denunciando la destrucción de la selva, flora y fauna, cenotes y ríos subterráneos, lo cual no es verdad. El trazo del tren ha cuidado no pasar por cenotes y es sobre acahuales, no la selva. Muchos de los artistas y ciudadanos manifestaron una preocupación legítima por la selva y el agua subterránea, aunque la iniciativa está impulsada por intereses económicos y también políticos. Además, las comunidades que viven en la zona del Tren Maya ven al Tren Maya como un camino de esperanza para su bienestar y felicidad. Si es verdad que les preocupa el medio ambiente y las selvas, los invitamos a mirar las principales problemáticas ambientales. Por ejemplo, en sexenios pasados se explotaron las granjas de cerdos en el suroeste que afectan cenotes y el agua subterránea. Los desarrollos turísticos que privatizan las playas, como Xcaret. Destruyen manglares, acaban con la flora y la fauna, la deforestación de la selva y el tráfico de maderas preciosas y de especies, el crecimiento desordenado de la infraestructura turística e inmobiliaria en Quintana Roo, que ha impactado a Cancún, Tulum y Bacalar. Hay explotaciones mineras sin considerar los daños al ambiente. Por ejemplo, una empresa estadounidense en Calica, Solidaridad Quintana Roo, destruye la selva y está explotando la piedra y arrasando con el medio ambiente. Por ahí no hay protestas de ecologistas en su contra, ni nadie de Greenpeace se amarra a las máquinas para evitarlo. La siguiente, por favor. Detrás de las organizaciones que se han pronunciado contra el Tren Maya hay grupos económicos, políticos y hasta hoteleros. Entre las 43 organizaciones que firmaron un pronunciamiento contra el Tren Maya hay grupos legítimos, pero hay otros que responden a intereses económicos y políticos, como Xcaret. Por ejemplo, una de las asociaciones más activas son Jaguar Wildlife Center AC, dedicada, dice, a conservar la fauna silvestre. Sus principales aliados son las empresas turísticas que se oponen al Tren Río Secreto, All Tour Alternative y Centinelas del Agua AC, mismas que venden paquetes turísticos al extranjero. Su página también remite a una empresa para arrendar y vender autos. Riviera Maya Sostenible, cuyo objetivo, dice, es promover el turismo sostenible. Pero sus aliados estratégicos son empresas y cadenas hoteleras como Río Secreto, Banyan Tree, Paradisus, Palladium Hotel Group. Centinelas del Agua, asociación para proteger el acuífero de la península de Yucatán. Sus aliados principales son Río Secreto y All Tour Native. Grupo ICB, una empresa cabildera dirigida por Guillermo Maínez. Esta es una joya, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI. Presta servicios a empresas como el Universal, DHL, Cemex y el PRI. PRI y Pfizer, perdón. Esas son algunas de las organizaciones firmantes ligadas a intereses.
En algunas conferencias de prensa se han mostrado un video, que es un video con un cenote intervenido con pilotes de concreto. Solo queremos aclarar que el tren no ha invadido ni un solo cenote y mucho menos se ha hecho trabajos submarinos. Quizás la imagen corresponda a uno de los sitios turísticos de la zona que explotan algunos de los empresarios de los que no están de acuerdo con el Tren Maya. Y bueno, aquí está el video. Esta es la última nota. Con falsa balacera en el aeropuerto de Cancún, salieron a volar los sopilotes y publicaron versiones alarmistas sin confirmar. El lunes 28 de marzo, un estruendo provocado por la caída de unas torres de publicidad causaron pánico y confusión entre los pasajeros de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo. Aún sin saber qué había pasado, circularon videos de gente corriendo. Muy rápido se esparció el rumor de que se habían producido detonaciones de arma de fuego, por lo que los empleados del aeropuerto declararon código rojo. Se entiende que la gente en el lugar estuviera confundida y entrara en pánico, pero lo que llama la atención es que comunicadores y medios profesionales se montaron en el amarillismo sin confirmar la información. Así lo hicieron, vemos en la pantalla, no pocos: Reforma, Reporte Índigo, Sopitas, Ruido en la Red, El Financiero, Político MX, Animal Político, incluso comunicadores con cierta, dieron como cierta la versión de los disparos. Comunicadores experimentados como Joaquín López Dóriga, Jania Nobel, Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, por supuesto. Sin buscar versiones oficiales, sin verificar, sin que se confirmara o desmintiera el hecho, publicaron estos tuits, contribuyendo así a la histeria colectiva. Hasta Reporte Índigo publicó que hay videos donde se escuchan detonaciones. Es curioso que los mensajes son redactados de una manera parecida y algunos parecen con preguntas similares, como lo vemos aquí en la pantalla. La información, el hecho de que corre más rápido una noticia falsa que una verdadera. Al difundir noticias falsas se da pie a la desinformación, a la confusión y a más noticias falsas. Vamos a mostrarles algo. Aquí vemos un tuit. El que está aquí abajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, ¿qué diferencia tendría el aeropuerto de Tulum con el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Sabemos que 75 ingenieros militares participaron en la edificación del AIFA y viajaron a Quintana Roo para continuar con las obras del Tren Maya en el tramo de Tulum y también con el aeropuerto. Bueno, va a ser un aeropuerto internacional de calidad, igual que el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a construir muy cerca de Tulum. Aquí está Tulum y el aeropuerto va a estar por aquí. Pero los terrenos son de Carrillo Puerto. Ahí está, sí. Entonces, 1,200 hectáreas se adquirieron. Van a construir los ingenieros militares, pero tienen también este tramo de Escárcega hasta Tulum. Son dos, el tramo 6 y el tramo 7 del tren más el aeropuerto. Ya salieron, hoy salen 80 ingenieros militares más. Los ingenieros militares, el desafío, el reto es alcanzar a las empresas
y terminar al mismo tiempo que las empresas que ya llevan como 2 años trabajando. Y lo que está sucediendo es que está creciendo Capufe, porque durante el periodo neoliberal lo que querían era acabar con Capufe, porque todo era privatizado. Y Capufe es una empresa pública. Entonces, eran concesiones para autopistas privadas, particulares. Y Capufe incluso hasta le fueron quitando autopistas que tenía. A veces se utilizaba hasta dinero público para apoyar en la construcción de autopistas privadas y en vez de darle a Capufe la administración de las autopistas, se les entregaban a los privados. Entonces todo eso se está resolviendo y está creciendo. Incluso acabo de estar en Tepoztlán, porque estamos ahí ampliando la carretera, que va a quedar muy bien. Vamos a inaugurar esa autopista desde La Pera, en Morelos, Cuernavaca, hasta Cuautla, en agosto. Se va a inaugurar, se está trabajando bien. Llevaba años que no se avanzaba en ese propósito. Se oponían también con razón los comuneros, la gente de Tepoztlán, porque estamos hablando de uno de los lugares más bellos, ¿no?, y místicos de nuestro país. No puedo decir el único, porque en todo México hay lugares así, pero este es excepcional, Tepoztlán. Es de una belleza y de una fortaleza espiritual única. Entonces, pues de una u otra manera, una autopista, pues sí, interrumpe, interfiere esa vida, ¿no?, de meditación, de tranquilidad. Querían hasta poner un campo de golf y los pobladores se opusieron y están cuidando su pueblo, la gente. Entonces, también era una obra necesaria porque es mucho el tráfico y había que resolver el problema de la vialidad, cuidando, no destruir. Se está terminando esa autopista y ahora que fui a la supervisión, ahí estaba Elsa y le pidió al subsecretario de Hacienda que le ayudara en unas plazas, porque está creciendo Capufe. Y yo tengo el compromiso con los trabajadores de Capufe desde hace años de que no iban a ser despedidos. Entonces, nada más para que tengan eso en cuenta, y seguramente Elsa ya nos está escuchando. Mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difunda quiénes son verdaderamente independientes,
ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. Es judicial, pero judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Los que están ahora en el tribunal, antes de que los nombraran, yo estaba en una gira en Veracruz y hasta me adelanté a decir cómo iba a quedar la votación en la Cámara. Dije 4 para un partido, 3 para otro. No, sí, 4 se repartieron pues ahí, entre ellos. Me acuerdo que y así quedó. Pues por eso actúan de esa manera, por consigna. Eso los consejeros y lo mismo los magistrados. Entonces, la elección. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20,000 millones y por qué no 10,000? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar pluris? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese. Y los recursos, lo mismo, los recursos. ¿Sí? Ahora con la pandemia les pedimos devuelvan, tienen mucho, solo un partido devolvió 500 millones. Imagínense lo que le costó a México el fraude del 2006, la imposición de Felipe Calderón para legitimarse después de que se robaron la elección, declara la guerra al narcotráfico y se desata la violencia. Todo eso se pudo haber evitado y también no se hubiese deteriorado tanto el país, no hubiesen vendido tanto, entregado bienes, recursos naturales. Entonces, el fraude hace muchísimo daño. Ponle ese está más sencillo. De que Calderón ofreció una refinería. Ah, sí, no, pero miren aquí, señor Fernando Beluzarán, todos quieren el ego de la Casa Gris, bodoque mayor de López Obrador. O sea, esto es lo que hicieron. Una cuestión muy creativa, ¿no? Una casa rentada
y todo, ¿no? Un escándalo. Y estaba yo viendo a algunos que decían, nos debe una explicación. Nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100,000 pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente y le rentó a un particular, y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense, si le amplío contratos o ordeno que se le amplíe contratos a una empresa petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa. O sea, que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa, ni nada absolutamente. Pero cuando dicen nos debe una explicación, me pongo a pensar y digo, pues es que les molesta cuando aquí digo Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna. ¿Y por qué no ha dicho nada sobre eso? Y nos debe una explicación de por qué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México, violando nuestra soberanía. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra. Y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno. Y bueno, también, ¿por qué ofreció que iba a hacer una refinería y nada más hizo la barda? Y muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué presionó al ministro Arturo Saldívar para que no involucrara en su resolución a familiares de su esposa en el caso lamentable de la pérdida de los niños, bebés de la guardería ABC de Hermosillo? O sea, ¿cuántas explicaciones?